Si ignoras lo que ocurrió antes de que nacieras, siempre serás un niño. Cicerón. Una hora con la historia, un nuevo enfoque del pasado deshaciendo mitos, con Pío Moa. Una semana más con Don Pío Moa en Informa Radio hablando de historia, una hora con la historia. Don Pío, bienvenido. Hola, muy buenas a todos. Bueno, un placer una semana más tenerle aquí en el programa, en su programa de historia, una hora con la historia. Si, como siempre, como es habitual, si le parece, antes de meternos en materia, vamos a que nos cuente algunas de las reflexiones que tiene en el blog Más España, Más Democracia. Bien, sí, bueno, ante todo quiero decir que la vez pasada hablaba con el que seguimos, ¿no? Sí. Inevitablemente. Con algún Lo problema. hemos salvado a medias gracias a una contribución especial de 500 euros que agradecemos especialmente. Yo he tenido que poner también 400, pero la situación no está resuelta aún. Pues, por lo tanto, quiero, en fin, hacer un llamamiento a nuestros oyentes para que contribuyan, porque realmente el número de los que contribuyen con una u otra cifra es pequeño, en torno a 110, 120 personas. Uh-huh. Y yo creo que necesitaríamos más, aunque dieran poco, pero necesitaríamos bastantes más para asegurar que el programa continuara como es debido. Uh-huh. Uh-huh. Y en fin, después de, como saben, pueden ver en YouTube el número de la cuenta a cuenta la que y te cómo pueden colaborar. contribuir. Eso es, Sí. eso es. Sí, sí. Pues esto aparte, vamos a ver un poco estamos hablando de la historia, tanto de la historia más antigua como de la historia que se está desarrollando ahora mismo. Uh-huh. Uh-huh. Yo creo que, como estamos hablando de la transición, es obvio que en la transición se hicieron muchas cosas mal, pero en cierto modo esto era inevitable. Se trataba de un hecho histórico nuevo, es imposible que todo salga a pedir de boca. El gran problema es que los defectos que entonces estamos viendo, en lugar de corregirse, se han ido acentuando hasta llegar a la situación actual de golpismo, ¿no? Es un golpismo blando y aparentemente sin violencia, pero que es un golpismo que está destruyendo las bases de la convivencia en paz y en libertad en España. Uh-huh. Y el único partido que se opone es Vox. Uh-huh. Esto ha sido un largo proceso de 40 años debido a que la herencia que dejó el franquismo era una herencia extraordinariamente sólida, como lo ha demostrado el hecho de que a pesar de todas las tensiones separatistas, todas las tensiones antidemocráticas, etcétera, pues solo se han podido desarrollar muy poco a poco. Pero actualmente estamos en una situación que se está volviendo crítica. Uh-huh. Por eso yo digo que este debe ser el año de Vox, porque yo no veo otro partido que realmente defienda la unidad de España y la democracia, ¿no? Uh-huh. Existen además todas las condiciones para que Vox vaya adelante y se convierta incluso en el partido hegemónico, en el partido más votado, ¿no? Porque una de las condiciones es que el PP quede definido claramente ante los votantes como el auxiliar que es del PSOE y de los separatistas. Uh-huh. Esto es lo que ha sido siempre, pero mucha gente no quiere verlo, no ha querido verlo. Actualmente lo ve mucha más gente, porque ha surgido Vox, pero antes no teníamos otra opción que el PP, más algunos grupillos pequeños por ahí que puramente testimoniales, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues recordemos lo que pasó con Ciudadanos. Ciudadanos se hundió precisamente cuando se puso a hacer de auxiliar del PSOE, a apoyar al PSOE, a apoyar al doctor, etcétera. Esto lo desprestigió por completo. Y esto es lo que debe pasar también al PP, porque lo ha hecho de una manera mucho más grave que el propio Ciudadanos. Uh-huh. Yo creo que la política a seguir debería ser la marcada por la denuncia de la ley antidemocrática y por la moción de censura y otras iniciativas más, pero estas son especialmente importantes, porque su objetivo no es tanto
que el Tribunal Constitucional declare inconstitucional una ley que es clarísimamente anticonstitucional, pero que puede no hacerlo porque está en manos del gobierno, ese tribunal. Y lo que importa es que se llegue a la población con este mensaje de que está en riesgo todo lo que se consiguió en la transición, que fue un paso a la democracia desde el franquismo, desde la legitimidad histórica del franquismo. Y la moción de censura es lo mismo. No se trata tanto de que salga en un parlamento completamente degradado, un parlamento degenerado, ¿no? Pues que es capaz de votar leyes antidemocráticas al estilo de los nazis, ¿no? No se trata tanto de esto como de que la población pueda ver cuál es el peligro en que estamos y cuál es la posición del PP. La cuestión del PP es muy importante porque ocupa un espacio enorme, ¿no? Un espacio político enorme. Todavía ha retrocedido, pero sigue ahí y sigue con las mismas políticas, porque no puede tener otras. Así que yo creo que la política de Vox debía ser tomar la iniciativa contra el gobierno y hacer que el partido de Puxoliño Feijóo pues se retrate una y otra vez. Ya lo está haciendo. Observemos en la manifestación del otro día, no apareció Puxoliño ni ninguno de los importantes, y es una lástima que algunos otros políticos de segunda o tercera fila del PP hayan ido allí un poco a lavar la cara a sus jefes, ¿no? O sea, no ha ido, Feijóo no ha ido a esa manifestación porque él está de acuerdo, en el fondo, fundamentalmente, está de acuerdo con el PSOE, como lo está con el PNV y como lo está con los separatistas catalanes. Así que la cuestión es insistir en la gran política. Recuérdese que en Andalucía se cometió el enorme error de olvidar la gran política, que es la cuestión de la FIFA, o sea, la bandera islámica, es la cuestión del padre de la patria, Blas Infante, es la cuestión de que el PP allí es un grafo de Blas Infante y de la Aljofifa, lo está demostrando constantemente y se está inventando incluso el idioma andaluz para oponerlo a España, claro, al idioma español común, como han hecho en Cataluña, en Galicia, en Vascongadas y en todas partes, ¿no? Este es el PP. Bueno, es indispensable que los votantes vean con claridad la diferencia entre los dos partidos. Es fundamental, porque si no, Vox se convertirá en auxiliar del PP, tal como el PP lo es del PSOE. Y lo será inevitablemente, como ya lo es en Andalucía. Andalucía no porque quiera serlo, sino porque aquella campaña electoral tan lamentable pues ha resultado en que Vox, aunque ha ganado 2 diputados, pues se ha vuelto irrelevante. El PP no lo necesita para nada. Y es indispensable que se entienda bien esta diferencia entre los dos partidos, porque dada la vileza de los medios, de la Triple M, pues es necesario que todos colaboremos, haya una colaboración ciudadana con Vox al máximo, con todos los medios al alcance, para que esta diferencia quede clara y quede claro también lo que es el PP, lo que ha sido y lo que indudablemente será. Claro, hay que preguntarse, ¿por qué odian tanto a Vox? Porque lo odian realmente, ¿no? Tanto el PP como los otros. Pues principalmente porque defiende a España. O sea, recuerden cuando el PP prohibía la bandera española en sus mítines, por poner un pequeño detalle, ¿no? Y porque pone de relieve la colaboración de los dos grandes partidos con el nuevo Frente Popular, o sea, en particular el PP, con el nuevo Frente Popular y contra la Constitución. La Constitución tiene fallos, por supuesto, importantes que se han desarrollado, por desgracia, pero tiene también 2 puntos fundamentales, que son la unidad de España, las libertades políticas y la separación de poderes, que han sido vulneradas casi sistemáticamente, pero que siguen ahí. El PP es mucho más amigo de Vox que el PSOE, porque, en definitiva, los líderes del PP ven a Vox como el partido que les está quitando votos, que les está haciendo perder poder y dinero,
y que está desengañando a muchos electores. Y por otra parte, Vox puede atraer también a un amplio número de votantes socialistas. De hecho, eso ya ha ocurrido en varios puntos. En otras palabras, hay condiciones para que el PP deje el espacio político libre para un partido realmente patriota y democrático. Y harán lo posible por impedirlo, tanto ese partido como las izquierdas, como los separatistas. Pero ahí se juega el futuro de España, en definitiva. Otro tema que, bueno, en relación con esto también, pues he propuesto, hay un aspecto, decía el otro día, que hay 3 problemas clave que hay que resolver en el país. Uno es el de las tensiones hacia la disgregación del país, otro es los ataques a las libertades y a la democracia, y otro es la pérdida de independencia y de soberanía de España. Prácticamente hoy España es un país pues colonizado culturalmente, satelizado políticamente y con un ejército cipayo. Esto, cipayo, pues ha levantado ronchas en algunas personas, algunos militares, y claro, es muy simple. España no puede ser amiga y aliada de países que invaden su territorio y que apoyan a una tiranía próxima que aspira a imitarles en Ceuta y Melilla. Lo que el PP y el PSOE llaman amistad y alianza no es más que sumisión servil a intereses ajenos, convirtiendo el ejército español en ejército cipayo. Señalar esta evidencia pues ha provocado una extraña, digamos, indignación en algunos mandos militares que han respondido con retórica tipo OTAN. Pero frente a la retórica están los hechos. Así que, digamos, ¿es verdad o no es verdad que la lengua en que se maneja al más alto nivel el ejército español es el inglés y no el que según la Constitución es nuestra lengua? ¿Es verdad o no que el ejército español ha intervenido en el desmembramiento de Yugoslavia en una época en que existen en España fuertes tensiones desmembradoras también? ¿Es verdad o no que el ejército español ha participado en la destrucción de Libia, con la consecuencia de la oleada de inmigración derivada de ello, en función de intereses totalmente ajenos a España? ¿Es verdad o no que una de esas intervenciones, especialmente la de Irak, produjo como consecuencia la llegada de Zapatero al poder, con su política antinacional y antidemocrática? Esto lo digo porque algunos creen que, bueno, eso que pasa por ahí fuera tampoco, bueno, ha influido de una manera decisiva ya en un punto clave, la llegada de Zapatero al poder. ¿Es verdad o no que la OTAN, a cuyo mando anglosajón sirve en definitiva el ejército español, es amiga y aliada de Marruecos, que apoya que la OTAN, me refiero, ocupa la ocupación del Sahara, que fue español, y considera Ceuta y Melilla ciudades marroquíes? Es verdad. ¿Es verdad o no que el segundo país de la OTAN, que es Inglaterra, ocupa el territorio estratégico español de Gibraltar? ¿Es verdad o no que España no tiene ningún conflicto con Rusia y en cambio la está provocando por intereses ajenos? Está provocando a Rusia por intereses ajenos, con despliegues militares y ayuda a Zelensky. O sea, un conflicto que no debería afectarnos en absoluto. ¿Es verdad o no que las bases useñas en España, cuando ya no existe la Unión Soviética, nos convierten en blancos potenciales de una escalada en la guerra de Ucrania, en la que persiste la OTAN, con una dinámica cada vez más peligrosa? En relación con Ucrania, debo insistir en un aspecto crucial. Rusia pudo haber destrozado el ejército ucraniano en 2014. Y en cambio pidió negociaciones que simplemente reconocieran la autonomía del Donbass, de las zonas rusohablantes, ¿no?, de Ucrania, que seguirían en Ucrania. O sea, no exigía que aquello se separase ni nada. Y además lo que pedía Putin es que la OTAN no entrara allí.
¿cuál fue la respuesta de Zelensky? Vamos, entonces no estaba Zelensky, pero es igual. Pues ha sido una escalada de provocaciones, de ataques a la cultura rusa, incluso con prohibición de Tolstoy, Dostoyevsky y los grandes de la cultura rusa, porque consideran que son enemigos. Ha sido la guerra civil en el Donbass, atacando precisamente el ejército ucraniano, al ejército, al ejército, a los que resistían allí, apoyados por Rusia, claro, cada vez más. Bueno, pues esto revela, en mi opinión, que eso que dicen que Rusia lo que quiere es volver a construir el imperio soviético o el imperio zarista o cosas así, de que no es verdad. A lo mejor en la cabeza de Putin está, que llegue a ser así, pero hoy por hoy no se ve. Además, hay otro elemento del que nunca se habla, y es que los presupuestos militares de Rusia son insignificantes comparados con los de USA y con los de la OTAN. Son 18 veces más pequeños, no 2 o 3 veces más pequeños, 18 veces más pequeños. Por consiguiente, está clarísimo que en fin, que lo que pretendía Rusia no era ocupar a Ucrania, era que Ucrania fuera un país independiente pero amigo y que la parte rusófona fuera respetada. Eso eran los acuerdos de Minsk. Y los acuerdos de Minsk se lo han pasado, en fin, por la entrepierna los políticos de Kiev. ¿Y por qué se lo han pasado? ¿Por qué han hecho eso? Porque indudablemente la OTAN estaba detrás. Y precisamente hace poco Angela Merkel, que ya también lo ha dicho también otros políticos, Hollande, etcétera, pues dijeron que, claro, que los acuerdos de Minsk se firmaron porque en aquel momento el ejército ruso podía llegar a Kiev fácilmente y que lo que se trataba era de engañar a los rusos y hacer tiempo para rearmar a fondo a Ucrania. No sé si recuerdan algunos que cuando empezó la invasión, pues casi todo el mundo decía que los rusos se iban a merendar en 2 semanas a Ucrania, ¿no? Lo decía Luis del Pino y otros, lo comentábamos allí en el programa. Yo dije, no lo creo, ¿eh? No lo creo porque yo sabía que Ucrania había sido muy rearmada. Y efectivamente, eso es lo que ha ocurrido. Con lo cual, estamos en una dinámica que nos afecta económicamente y no debe afectarnos, y que nos afecta por las posibilidades de que seamos blanco en una guerra más generalizada, que es lo que parece perseguir algunos. Bueno, el hecho es que tenemos un ejército cipayo, y que eso no es culpa directa de los militares, sino de los políticos, claro. Pero es fácil constatar también la satisfacción de bastantes mandos militares con su función de cipayos, ¿eh? O sea, esto es muy lamentable, pero es así. Por esa razón, lo que debía plantearse hoy en España es la cuestión de la neutralidad. ¿Por qué no se plantea? Porque los partidos no tienen el menor interés. Y son los mismos partidos que han llevado adelante la política de apoyo a los separatismos, de ataques a las libertades y a la Constitución, etcétera. Son los mismos. Pero por eso mismo es necesario plantearlo ya. En relación con la neutralidad, creo que ante todo hay que hilvanar un discurso apropiado que en el aspecto negativo es evidente. Ya digo, no podemos ser amigos y aliados de potencias contrarias a nuestros intereses, ¿no? No tenemos por qué ser enemigos abiertos, ni mucho menos, ¿no? Simplemente ni con unos ni con otros. Ustedes quieren hacer guerras en Libia, en Siria, en Irak, muy bien, es cosa suya. Nosotros no tenemos nada que ver. Nada que... Eso. Y hay que plantearlo, hay que plantearlo así. Entonces, es preciso, por una parte, señalar esta realidad y por otra exponer el lado positivo de lo que sería la neutralidad, porque muchos dicen, es que nos quedaríamos aislados. Oiga, mire usted, Suecia ha sido neutral hasta hace 2 días. Suiza es neutral. Es neutral también Irlanda. O sea, es neutral Austria. Es que están aislados estos países. O sea, dejen de meter miedo que no tiene base ninguna. O que es muy difícil. Sí, difícil es, por supuesto. Por supuesto que es difícil. Pero si no hay voluntad,
pues ya no hay nada más que hablar, ¿no? Es perfectamente posible, difícil, pero posible, ¿eh? Es cuestión de atender a nuestros intereses y a imponerlos. Eso además es lo que hace que los demás países nos respeten. Porque no se puede respetar a un país que se declara amigo y aliado de quien invade su propio territorio. Eso es imposible, ¿no? Es el colmo ya de la abyección y en fin, del servilismo, ¿no? Bueno, pues el objetivo de las... creo que ya he explicado estas cosas en mi blog de manera dispersa, pero voy a procurar desarrollarlas más sistemáticamente, exponiendo todas las cuestiones, ¿no? Desde las dificultades, las posibilidades, etcétera, ¿no? El objetivo de la asociación puede cumplirse, que es crear opinión pública, porque el problema es que no hay opinión pública a este respecto, ¿no? Crear opinión pública de manera informal, simplemente dando difusión los interesados a las elaboraciones que yo vaya desarrollando en el blog. O sea, importa que estas elaboraciones lleguen en lo posible a periodistas, políticos, intelectuales en sentido amplio y también a todo tipo de personas, ¿no? Pero habría que pasar en su momento a asociaciones en toda regla. De momento yo lo que hago es desde el blog ir exponiendo estas cuestiones, aclarando todo lo que se pueda aclarar, etcétera. He tratado también unos libros de Marcelo Gullo sobre la leyenda negra, que ha escrito 2 libros interesantes, dice Madre Patria y Nada por lo que pedir perdón, que reivindica la labor de España en América contra la leyenda negra, etcétera, ¿no? Me parecen 2 libros importantes y recomendables, y por otra parte plantean una cuestión que yo, es decir, es necesario reivindicar la verdad histórica contra la leyenda negra y las falsificaciones tan corrientes, pero al mismo tiempo tenemos que preguntarnos, bueno, ¿qué lecciones o qué se puede extraer de aquella historia que nos pueda servir en la actualidad y que pueda servir en un mundo tan complicado y embrollado como el que estamos viendo, ¿no? En que parece que se están viendo por el horizonte una serie de amenazas terribles y que en gran parte es verdad y en otras son puramente imaginarias, como la del cambio climático y demás, ¿no? Esta es la segunda cuestión. La primera es defender la verdad histórica y, por otra, tratar de aprender de esa verdad. Y eso se aplica lo mismo al franquismo. Bueno, pues aparte de esto, hago algunas otras cuestiones menores. Por ejemplo, dice Preston que se sigue mintiendo mucho sobre Franco. Desde luego él no cesa de mentir ni un minuto. Pero, claro, porque le están dando cancha de nuevo otra vez. Porque él debe estar muy alarmado por el éxito de los mitos de la guerra civil en Francia, pensando en cómo quedaría él si se tradujeran al inglés, que es muy difícil, porque él es el amo del hispanismo en Inglaterra y tratará de evitarlo a toda costa, ¿no? Hay intereses creados en las universidades, igual que las hay aquí, aunque allí incluso son más fuertes en relación con España. En relación con España, o sea, ¿por qué no se ha traducido en 20 años los mitos de la guerra civil o algún otro que he publicado al inglés? Pues por la misma razón que no se ha traducido al francés, hasta ahora, ¿eh? Por cierto que junto con el libro la Galería de Charlatanes, me escribe un exalumno de la Universidad de Barcelona, de la Autónoma, dice, lo que me he reído con su Galería de Charlatanes. Todos estos historiadorcillos tan mediocres y tan pretenciosos, esos que se han venido dando premios entre ellos mismos, conchavados con los políticos, los conozco bien, son la corrupción de la universidad. Los he sufrido varios años estudiando la carrera y su libro era muy necesario, me refiere a los charlatanes, ¿no? Dice, aún más necesario que otros que ha escrito usted. Son críticas muy directas y muy finas, maneja usted bien la pluma, gracias, y me ha desquitado de haber tenido que aguantarlos tanto tiempo, con mi gratitud. Bueno, pues con esto podemos pasar al tema que nos ocupa, ¿no? de ahora. Que, insisto, estamos tratando la transición y la transición ya se hizo con bastantes defectos,
pero que en gran medida era inevitable porque era una experiencia histórica nueva y por eso mismo había esos problemas. Pero ahora bien, los problemas tienen que irse resolviendo, porque si no se agravan y al final terminamos muy mal. Bueno, pues estábamos hablando de cómo se estaba elaborando la Constitución con un doble trabajo, el propiamente parlamentario de los llamados padres de la Constitución y el trabajo a espaldas de ellos, de Abril Martorell y de Alfonso Guerra, que ninguno de ellos era experto en derecho constitucional. Es más, Guerra, que no tenía ni idea, se burlaba del otro diciendo: en cuanto a formación jurídica, Abril Martorell es un patán. Bueno, pues ya está. El caso es que entre ellos acordaban en comidas o cenas o lo que fuera los artículos que ellos creían que debía votarse y ya está. Alguno de ellos, pues Alfonso Guerra decía: pero ¿qué más da que digamos? Si esto nadie le va a prestar atención. Esto pasa y ya está. Luego se olvida. Esta era una de las ideas profundas que tenía, ¿no? Bueno, pues estas maniobras, al margen de las Cortes, pues indignaban a Alianza Popular. En aquel momento representaban la oposición real, ¿no? Silva y Fernández de la Mora amenazaron con dejar la comisión. Y finalmente Alianza Popular se retiró el 24 de mayo y también la abandonó el PNV. Claro, esto preocupó a los demás pues menos que la abstención del PSOE y tuvo poca repercusión. La abstención o amenaza de abstención momentánea del PSOE y tuvo poca repercusión porque parecía que era menos importante. Bueno, a los 5 días, Fraga conseguía la vuelta de su partido a la comisión, que la condicionó a la discusión artículo por artículo con luz y taquígrafos, es decir, con publicidad, y no de manera oculta como estaban haciendo Abril y Guerra, ¿no? Esta condición no se iba a cumplir, porque como reconoce el mismo Fraga, siguió actuando lo que llamaba el Consejo Gastronómico de Abril Martorell y de Alfonso Guerra. Solo que lo hizo de modo un poco menos indiscreto. La Alianza Popular había logrado en la ponencia facilitar los referéndum y otras formas de democracia más o menos directa. Pero la Comisión echó abajo tales iniciativas y tomó un partido más partitocrático. O sea, que los partidos tuvieran un poder, se repartieran al final el poder y los cargos entre ellos de una manera más absoluta, evitando iniciativas pues que pasaran por encima de ellos, como podía ser referéndums, ¿no? Los partidos no es que los eliminaran del todo, pero quedaron como una cosa muy, muy excepcional. Los partidos continuaban la dinámica anterior y Abril trataba de meter en cintura a los varones de UCD. Abril era de UCD, recordémoslo, y los varones de UCD andaban cada vez más, cada uno por su lado, ¿no? Ese fue uno de los grandes problemas de la UCD. Aunque la ejecutiva dimitió para facilitar la reorganización del partido, pues la mayoría se había apuntado al partido por sus ventajas prácticas y no respetaban mucho a Suárez, y Abril tampoco tenía mucha autoridad para imponerse. El poder y sus expectativas pues atenuaban las diferencias entre los sectores democristianos, socialdemócrata y azul, o falangista, ¿no? Pero dificultaban mantener una línea precisa. Es decir, todos esperaban sacar algo y sacar la mejor tajada, imponer su política en la UCD, y esto, pues, como no había un liderazgo preciso, porque Suárez, a pesar de sus habilidades, pues no merecía mucho respeto a la mayoría de ellos, entre otras cosas por su incultura, ¿no? Era extremadamente inculto, ¿no? Y como Alianza Popular no tenía poder, pues sufría de manera más dura las tensiones disgregadoras internas que iban aumentando porque Fraga
se estaba volviendo cada vez más centrista, porque le habían puesto imagen de hombre pues radical y furioso y, en fin, extremista, ¿no? Y lo que quería era dar imagen de tolerante. Tolerante, aunque ni la izquierda ni la UCD mostraban la menor tolerancia hacia su partido. Pero Fraga estaba empezando a pensar que la única manera de salir a flote era imitar a UCD, lo cual era un error. Silva, Fernández de la Mora y otros pues estaban cada vez más cabreados, más disgustados, lógicamente, y el partido parecía que se iba a disolver en unas cuantas taifas, ¿no? Aleiza, pues que se había enfadado tanto cuando salió Suárez, pues volvió a la política y fundó el partido Acción Ciudadana Liberal. Pero este partido no alzó el vuelo en ningún momento. Fuerza Nueva realizaba mítines que solían ser replicados con violencias, o sea, las izquierdas iban allí a sabotearlos, y el Partido Liberal celebró su segundo congreso sin pena ni gloria. En cuanto al Partido Comunista, tampoco estaba muy sereno. En su 9º congreso, que fue realizado en abril, Carrillo dispuso la supresión del término leninista, dejándolo en marxista. Recordemos que el Partido Comunista venía de la Comintern, fue la organización internacional comunista fundada por Lenin en 1919 para expandir el comunismo por todas partes, y el comunismo después con Stalin empezó a definirse como marxista-leninista, dando a Lenin la categoría teórica equivalente a Marx, aunque en el fondo eran lo mismo, ¿no? O sea, la única diferencia es que decían el leninismo es el marxismo en la época del imperialismo. El imperialismo era la época, según la teoría, la época en que el capital de libre competencia pues se había convertido en un capital industrial y financiero gigantesco, que era el que en el fondo dominaba la política por encima de los parlamentos y todas las apariencias democráticas. Esta es la idea. El leninismo era el marxismo de la época del capital llamado imperialista, o que era lo mismo que decir financiero e industrial, ¿no? Esta forma de verlo lo había impuesto Stalin, y la mantenían también los partidos maoístas, los partidos prochinos, que llamaban revisionistas a los prosoviéticos. Bueno, la medida de suprimir el leninismo pues provocó cierta crisis interna y numerosas expulsiones. Las secciones catalana y asturiana eran las más reacias a abandonar el leninismo, que no era un abandono de nada en realidad, ¿no? Lo que pasa es que Carrillo calculaba que la supresión del leninismo le iba a ganar votos. Vemos, por tanto, cómo se iba... el problema de ganar votos pues hacía que renunciaran muchas veces a cualquiera de sus principios, ¿no? Como estaba empezando a hacer el propio Fraga, ¿no? Al PSOE, en cambio, le iba muy bien. Sus políticos estaban más que satisfechos con los cargos que habían logrado en las elecciones pasadas, y es lógico, después de ser un partido que cabía en un autobús, al principio de la transición se habían convertido en un partido de masas, montones de afiliados al Partido Comunista se habían pasado a ellos. ¿Por qué? Pues porque todos veían que aquel era el partido que estaba teniendo ya más fuerza y que iba a tener más respaldo de exterior, también de Alemania, etcétera, ¿no? Que fueron los que lo habían financiado. Y en abril, así como los otros partidos estaban como en una crisis interna que amenazaba con disgregarlos, pues el PSOE le pasaba lo contrario. Recibían el refuerzo del PSP de Tierno Galván, el Partido Socialista Popular de Tierno Galván. Tierno Galván había tratado de hacerse con el PSOE y dejar a los otros al margen, pero finalmente vio que lo único que podía hacer si quería ganar cargos o lo que fuera, pues era
era disolverse y unirse al PSOE, ¿no? Los atribulados líderes del PSP pues prefirieron ahorrarse lo que llamaban una travesía del desierto y se sumaron a los que hasta entonces habían sido sus rivales. Así que la fiesta del 1 de mayo pues fue unitaria de los sindicatos y los partidos de izquierda. Hubo profusión de banderas rojas, también republicanas, nacionales ni una, puños en alto y un tono muy marxistizado, que en gran parte era solo aparente. A los pocos días, pues González habló de abandonar el marxismo. O sea, el PC abandonaba el leninismo y González abandonaba el marxismo. Con lo cual se levantó una verdadera polvareda política y Alfonso Guerra, claro, siendo fiel a Marx. Claro. Es toda una farsa verdaderamente graciosa si no fuera por las consecuencias, ¿no? Y Pujol, en Cataluña, pues estaba muy resentido con la moderación de Tarradellas y con el prestigio de Tarradellas, porque Tarradellas estaba exponiendo unas ideas que le cabreaban muchísimo, muy irritantes para él, ¿no? Decía Tarradellas: no creo en lo que llaman países catalanes. Decía: tenemos la obligación de hacer de España un gran país. Mi patria es España. Esto para Pujol era, vamos, darle patadas en mal sitio, ¿no? Así que, y sin embargo, claro, Tarradellas en aquel momento era el que representaba a los catalanes, vamos a decirlo, que podían sentirse de acuerdo con él no solo los antiguos nacionalistas, sino los catalanes en general, como españoles, ¿no? Así que Tarradellas trataba de calmar los extremismos en Cataluña y también de convencer al PNV, a Julia Guerra, de participar en las tareas constitucionales. Porque el PNV estaba en plan radical también. Inclusión de Navarra, en lo que llamaba Euskadi. Eso de Euskadi es un chiste que inventó el Sabino Arana, no tiene pies ni cabeza, quiero decir, en el propio idioma vascongado, ¿no? Vascuence, ¿no? Y el PSOE estaba de acuerdo también con el PNV, en contra de la voluntad de la mayoría de los navarros, que claramente estaban en contra. Algunos actualmente no sé cómo estará la cosa, pero en aquel momento así era, ¿no? Algunos sectores socialistas navarros, encabezados por son personajes un poco olvidados, pero tuvieron importancia en ese momento, Víctor Manuel Arbeloa, pues obligarían al PSOE a dar marcha atrás, porque veían que eso no iba, ¿no? Y Tarradellas, de todas formas, terminaría fracasando en Vascongadas y en Cataluña, por desgracia, ¿no? Uh-huh. El catalanista Roca hablaba de España como nación de naciones, que es un contrasentido lógico, jurídico y político. O sea, una nación de naciones solo puede ser un imperio, ¿no? O sea, que España sería como un imperio, ¿no? Como el imperio austrohúngaro o algo por el estilo. La moderación fracasó en gran medida porque no encontró apoyo ni de AP ni de UCD. Así que se aprobaron preautonomías en Castilla y León, Extremadura y Baleares, y hasta el 13 de junio del 78 pues estaban aprobadas ya. Recordemos que esto era ya condicionar con hechos irrevocables, ¿no? O muy difícil de revocar la Constitución antes de que la Constitución decidiera sobre ese asunto, ¿no? Hechos consumados, ¿no? Uh-huh. El PNV exigía transferencias antes de la Constitución y las obtuvo. Ya empezaron a darles dinero. De hecho, UCD dio bastante dinero al PNV para que se fortaleciese, porque claro, un problema que tenían estos partidos es que apenas tenían apoyo popular, ¿no? Y apenas tenían aparato ni nada, ¿no? Y lo mismo Aragón y Valencia. Por cierto, que en Aragón y Valencia, sobre todo en Valencia, hubo muchas manifestaciones públicas contra la catalanización que pretendía Pujol y su equipo, ¿no?
el intento de crear un nacionalismo castellano, porque también estaban en ese plan, pues reunió en Villalar a unas 15.000 personas, interviniendo comunistas, PSOE y UCD. El representante de UCD fue abucheado. Decía, menos burguesía, más autonomía. Eran las consignas que había, ¿no? Bueno, Villalar fue el lugar de la derrota comunera 457 años antes. Los comuneros fueron una revuelta que tenía su razón de ser en las imposiciones con que venía Carlos I. Entonces, en aquel momento apenas se sentía español, apenas hablaba español. Luego llegó a decir que el español era el idioma que debía hablar todos los cristianos, pero en aquel momento era así. Y esta tenía su base, pero al mismo tiempo era un movimiento completamente disgregador, que apartaría a Cataluña a Aragón, de lo que habían creado los reyes católicos. Era un movimiento peligroso. Afortunadamente fue derrotado y luego fue posible todo lo que España significó posteriormente. Bueno, pues ahí estaban, tratando de crear un nacionalismo castellano para rivalizar con el catalán, con el vasco, con el gallego, con el canario, con el andaluz. En fin, de repente surgían, que afortunadamente tenían poca fuerza popular, pero tenían gran capacidad de armar ruido. La bandera del ayuntamiento de Villalar, que era la bandera española, claro, pues fue sustituida por otra republicana, la bandera republicana, que es también, la bandera republicana es otro cuento, ¿no? Porque incorporaron el color morado, pensando que era el color del pendón de Castilla, que no era morado, en realidad era un tipo de rojo, pero que en algunas había desteñido, en algunas banderas que se conservaban, y entonces pues lo pusieron así. Por cierto que la Primera República mantuvo la bandera nacional, que algunos llaman monárquica, no es monárquica, aunque viene de la monarquía porque España fue una monarquía como casi toda Europa hasta hace históricamente poco tiempo, ¿no? Pues un grupo de Alianza Popular con banderas nacionales pues fue recibido al grito de «Vosotros, fascistas, sois los terroristas». Esto en un momento en que la ETA estaba asesinando de una manera tremenda. Fueron agredidos físicamente y se quemaron las banderas, los nacionalistas castellanos. Hubo 17 heridos, algunos de ellos niños. Estas cosas se han olvidado, pero conviene recordarlas. Y también en abril, Antonio Cubillo, que mantenía un separatismo canario, incluso habían resucitado, decían ellos, el idioma guanche, se habían inventado unas cosas así un poco estrafalarias. Bueno, pues sufrió un atentado en Argel que le dejó secuelas, y que evidentemente le iba a tratar en cierto modo provocó un desinflamiento de su partido, que en realidad no tenía apenas incidencia en Canarias, pero estaba apoyado por Argelia y tenía una emisora desde Argel que estaba constantemente haciendo agitación, ¿no? Tras el atentado contra Cubillo, parece que estuvo el gobierno, que estaba preocupado por las acciones terroristas del MPAYAC era el partido de Cubillo, y por su constante agitación internacional, porque instigaba a la Organización para la Unidad Africana a descolonizar las Islas Canarias, decían que estaban colonizadas, ¿no? Y trataba de llegar a la ONU con apoyo de varias dictaduras africanas, sobre todo la argelina, porque Argelia aspiraba a controlar el Sahara español en aquella época, a través del Frente Polisario, que mantenía una guerra con Marruecos. En aquel momento ya no era español, pero quiero decir que lo había invadido ya Marruecos, nuestros amigos y aliados de Marruecos, amigos y aliados de la OTAN también, ¿no? Y había una guerra, ¿no? Porque el Frente Polisario, apoyado por Argelia, pues estaba constantemente hostigando militarmente a los marroquíes en el Sahara, ¿no? Luego, otro aspecto de la época eran los disturbios de presos comunes,
que decían que ya que a los políticos les han dado amnistía, nosotros también, ¿no? Hubo autolesiones, hubo, en fin, peleas dentro de las cárceles, incluso con asesinato de algunos presos por otros y cosas así. En el segundo trimestre, estamos en el 78, pues el terrorismo nacionalista vasco, o sea, la ETA, asesinó a 8 personas, entre ellas un niño, y el caso más publicitado fue el del periodista bilbaíno José María Portell, el 28 de junio. Este era un intermediario en negociaciones del gobierno de Martín Villa con la ETA. Portell había escrito libros más bien halagüeños para la imagen de los terroristas y propugnaba la negociación, pero los etarras desconfiaron de él y lo asesinaron. La ETA iba logrando un poder intimidatorio tremendo, tanto que sus amenazas bastaron para hacer dimitir a un ayuntamiento vizcaíno en pleno, como reseña Fraga. O sea, una situación de desmadre que, en fin, que se iría corrigiendo poco a poco, ¿no? El verano del 78 fue un verano tórrido, un verano de horno, decían, y resultó igual de movido. El 4 de julio comenzó en el Pleno del Congreso un debate constitucional un tanto ficticio, a pesar de más de 1000 enmiendas, porque los artículos llegaban consensuados al margen de las Cortes, que en 12 sesiones solventaron el caso. El problema mayor provino del PNV, que exigía una soberanía propia conforme a la idea medieval de un pacto con la corona, un pacto por lo demás imaginario, nunca existió tal pacto, ¿no? O sea, cada provincia tenía su propio fuero, no existía un fuero vasco, y era el rey el que concedía, no ellos los que imponían al rey nada, ¿no? Pero hablaban de un pacto con la corona, de igual a igual. Bueno, pues para sortear este escollo, la UCD, el PSOE y el PNV mantuvieron unas reuniones clandestinas infructuosas al margen del Congreso. El gobierno y la izquierda rehuyeron el debate sobre un orden público que se deterioraba rápidamente. Carrillo afirmó que la derecha había quemado las iglesias en los años 30 para provocar. O sea, fíjese usted. O sea, la quema de iglesias y bibliotecas y centros de enseñanza de los años 30, apenas de llegada a la República, lo había hecho la derecha para provocar, por lo visto. ¿Para provocar a quién? Aquí. Si ellos estaban encantados con que se quemaran. Pero esta demagogia y esta falsificación radical de las cosas ha hecho un gran efecto, ¿no? Porque no ha sido debidamente contrarrestada. Eso es. El día 21, pues, se aprobaba el texto por 258 votos a favor, 2 en contra, 14 abstenciones de Alianza Popular y ausencia del PNV. El PNV se abstuvo, ¿no? Fraga votó que sí. El no de Silva Muñoz, que también estaba en Alianza Popular con Fraga, pues eso levantó mucha expectación. Y él lo explicó a los medios, pero casi todos lo silenciaron. O sea, ya estábamos un poco en la triple M. La ETA saludaba la votación asesinando el mismo día en Madrid al general Sánchez Ramos y al teniente coronel Pérez Rodríguez. O sea, así estaba la situación entonces. Y pasado el debate pasó al Senado y en agosto Torcuato Fernández Miranda presentó enmiendas al título 8 dedicado a las autonomías y contra las nacionalidades. Suárez y Abril se enfadaron y le combinaron a Torcuato a retirar esas enmiendas, a retirar esa protesta, vamos a decir, ¿no? Y claro, hubo una discusión muy agria entre ellos y Torcuato abandonó la UCD. La cuestión educativa también causó disputas. Y no menos trascendencia tuvo la inclusión de unos derechos históricos de los territorios forales, que era un eufemismo para admitir una soberanía originaria vasca, que es lo que pretendía el PNV, y se buscaba, pero siempre en vano, pues complacer a los separatistas, porque ya seguían siendo autonomistas, presentándose como autonomistas, pero cada vez se les veía más
la tendencia separatista, disgregadora, ¿no? Disgregadora, eso A pesar de ello, pues no dejaba de ser una victoria de Sabino Arana, 75 años después de haber muerto, que se reconociera esa especie de soberanía originaria, ¿no? Y el PSOE procuraba reducir al Senado a una función poco relevante, sin apenas competencias reales, mientras que AP trataba de que tuviera algo más, ¿no? El gobierno, por su parte, pues siguió pidiendo sin éxito la admisión en la Comunidad Económica Europea y negoció con el Vaticano para sustituir el concordato por acuerdos específicos. La masonería, ya legalizada, pues estaba rehaciendo. Esto es importante, la Constitución prohíbe las organizaciones secretas, y la masonería es indiscutiblemente una organización secreta. Ellos dicen que son discretos, y tan discretos, ¿no? En ellos el secretismo es obsesivo, y es un secretismo además que va aumentando en fuerza desde digamos, las logias de base hasta los máximos dirigentes. Es una organización secreta, por lo tanto, debería estar ilegalizada. El franquismo había considerado a la masonería pues uno de sus mayores enemigos, como una organización conspiratoria y anticristiana, y la había desarticulado. Los socialistas pues denunciaron que en una gira del rey por Hispanoamérica pues incluía a la Argentina de la Junta Militar, aunque los jefes del PSOE habían visitado Moscú y colaborado con la propaganda internacional soviética. O sea, esto es toda una farsa tremenda y una confusión terrible, por la que, claro, el problema es que a pesar de que el referéndum había demostrado, había decidido clarísimamente por enorme mayoría el paso del franquismo a la democracia, respetando la legitimidad histórica del franquismo, de la ley a la ley, pues toda la oposición estaba constantemente reivindicando el antifranquismo como una prueba de democracia. Y ante esto, Suárez y los otros, que en ese sentido valía muy poco, sentido, digamos, político, intelectual, valía muy poco, pues estaban a la defensiva. Y siguen hasta hoy el PP. Por eso el PP sigue manteniendo las leyes de memoria antidemocrática en todas partes, empezando por Andalucía, que le había dicho Vox que la retirase, no la retiran de ninguna manera. Y así seguirá. Nos quedan 4 minutos, pues, don Pío. Bueno, otra cosa es que se estableció la mayoría de edad a los 18 años, quedaron constituidos los Consejos Generales de Castilla, León y Baleares, y el 18 de julio, pues una multitud de 20.000 personas llenó la Plaza de Toros de Las Ventas para conmemorar el alzamiento del 1936. Los grupos, quiero decir, más a la derecha, por llamarlos así, pues tenían aún bastante capacidad de movilización, aprovechando el prestigio del franquismo, ¿no? Pero contra el franquismo estaban ya todos, desde AP hasta, por supuesto, el PNV, ¿no? Durante los Sanfermines de Pamplona, pues grupos separatistas politizaron las fiestas mediante pancartas en la Plaza de Toros. Las pancartas fueron abucheadas por la mayoría, entonces era así. La policía realizó una intervención desorbitada que motivó un motín por toda la ciudad. Y las fiestas fueron clausuradas el día 11, después de un muerto y decenas de heridos. La UCD siguió utilizando la televisión con bastante eficacia, pero la crisis interna, pues, proseguía. O sea, los plutócratas del partido, vamos a decir, los más adinerados del partido, pues se pronunciaban por una socialdemocracia a la italiana. La socialdemocracia a la italiana resultaría muy corrupta. Y continuaba agravándose la crisis en Alianza Popular. Varios dirigentes reclamaban unas señas de identidad más claramente definidas a la derecha, pero Fraga prefería la ambigüedad y el camuflaje centrista, porque esperaba así ampliar su masa de votantes a costa de UCD, lo cual, claro, no ocurría. Y tampoco el Partido Comunista conseguía superar sus roces internos. En cambio, el PSOE ganaba en disciplina y en agresividad y explotaba el acercamiento de Suárez a González y a Carrillo para aislar a Alianza Popular.
La UCD, por su parte, sufría el intento de aislarlo en Cataluña. La UCD había conseguido muchos votos en Cataluña, pero trataban de aislarlo mediante un pacto entre Convergència i Unió de Pujol en pro de un centro-izquierda catalán no sucursalista. Esto se llamaban sucursalistas a los partidarios de la unidad española, en definitiva, ¿no? Los socialistas de Cataluña se unían oficialmente como PSC-PSOE, Partido Socialista de Cataluña-PSOE, menos peligrosos para los separatistas, porque en su dirección ya era en gran parte separatista, nacionalista, ¿no? Al revés que sus bases. Y el Partido Socialista de Cataluña Reventós, en solitario, pues habría obtenido pocos votos, pero según Jordi Pujol, la maniobra de los dirigentes del PSC federándose con el PSOE encuadró a esos votantes del PSOE en un sistema de partidos catalán. Es muy curioso la manera intrigante y tal que bien hicieron, ¿no? Por cierto, en sus diarios Azaña se quejaba a Negrín. Ya salen las combinaciones. Los nacionalistas son como la hiedra. Se le subirán a usted por las piernas hasta envolverlo. Es lo que estaban haciendo allí entonces. Bueno, la jugada, como la Asamblea de Parlamentarios Catalanes, recordémosla, que fue el germen de asambleas parecidas en otras regiones, pues fragmentaba el campo de la política en España. O sea, un logro clave era este para los nacionalistas separatistas, ¿no? Y sorprende la destreza de los separatistas y la escasa agudeza de sus contrarios, sus teóricos contrarios. Otra molestia para los nacionalistas radicales era Tarradellas, y en la Diada pues protestaron contra él, mientras que la Asamblea de Parlamentarios Catalanes vetaba la presencia de la Generalidad para la redacción del futuro Estatuto Económico, porque la Generalidad en aquel momento la llevaba precisamente Tarradellas. Y en Vascongadas, pues moría el 25 de agosto un líder veterano, se llamaba Juan Ajuriaguerra, que fue uno de los artífices del llamado Pacto de Santoña en 1967, por el que el PNV, de acuerdo con los fascistas italianos, traicionó ocultamente a sus aliados del Frente Popular, victoria de masas de Franco. Fue muy La historia da muchas vueltas. Así bueno, su condena a muerte por su anterior colaboración con los revolucionarios pues quedó en cadena perpetua, que no pasaría de 6 años después de la guerra, ¿no? Lógicamente tenían que agradecerle a los nacionales. Los servicios prestados. Otro aspecto de aquel verano fue una oleada de incendios forestales, en su mayoría intencionados, y muchos temían la ruina de la extraordinaria labor de reforestación que había efectuado el franquismo, que había tenido prestigio internacional, la reforestación en España. El ecologismo era un débil, pero no mostró la más mínima simpatía por los bosques. Estallaban de bosques franquistas. Y también se estaba haciendo normal la quema de banderas nacionales. En fin, vemos de aquellos polvos estos lodos. Sí, en esa situación seguimos. Pues sí, en esa situación seguimos. En fin, bueno, pues con esto yo creo que podemos terminar por hoy. Muy bien. Don Pío, lo dejamos aquí, Decías si le que parece. solo faltaban 4 minutos, los hemos cumplido. Sí, tenemos que ir acabando ya. Pues si le parece, don Pío, hasta la próxima semana aquí en Informa Radio, en Una Hora con la Historia, y pedir a nuestros oyentes encarecidamente que colaboren con este programa. Hay una manera de hacerlo, está el número de cuenta en nuestro canal de YouTube también.